Muy bien. Bueno, hermanos, estoy muy contento, súper contento de estar aquí esta noche. Me siento refrescado porque pude dormir una siesta esta tarde. Entonces, y la verdad tengo muchas ganas de hablar sobre 2 de Corintios en esta tarde. Aunque tengo que confesar que la preparación de este estudio ha sido para mí mucho más difícil que preparar el estudio sobre Romanos y sobre 1 de Corintios. Y yo creo que en un sentido porque en el seminario pasamos muchísimo tiempo estudiando Romanos, ¿no? Es, digamos, la epístola fundamental de Pablo, y además es una epístola con una estructura muy lógica, una forma de pensar muy lineal. En Romanos Pablo está desarrollando un argumento para mostrar el plan de Dios para la salvación. Entonces hay una estructura lógica. Ahora, 1 de Corintios también es una epístola muy fácil de seguir su línea de pensamiento, porque sabemos que cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, pues surgieron después muchos problemas en la iglesia, con facciones, divisiones, inmoralidad en la iglesia, hermanos llevando uno llevando al otro frente al tribunal, y también problemas doctrinales, problemas del orgullo, de competencia entre los miembros. Entonces, Pablo simplemente trata todos los problemas en la iglesia. También es muy fácil de seguir su línea de pensamiento. Ahora, llegando a 2 de Corintios, me di cuenta que estamos frente a otro tipo de carta, totalmente diferente. Esta es una de las cartas más personales de Pablo, quizá la más personal, en la que desvela lo más íntimo de su ser. En esta carta vemos la naturaleza muy personal y vulnerable de Pablo frente a los desafíos de su ministerio, el sufrimiento que pasaba, la preocupación por las iglesias, la ansiedad, la tristeza cuando personas estaban socavando su autoridad como apóstol, poniendo en duda su ministerio. Entonces, en toda la carta hay como, no digo un diálogo, pero está claro que es como si Pablo estuviera ahí en Corinto, abriendo su corazón a los corintios, hablando de tú a ellos, y luego vuelve a determinados temas, pero siempre hay. Si Romanos tiene una estructura lineal, yo digo, 2 de Corintios tiene una estructura más cíclico. O sea, toca un tema, pero siempre está volviendo a lo mismo, que es su relación con los corintios. Yo realmente creo que esa es como la clave para entender. Ahora, repasando un poquito. La iglesia de Corinto se fundó más o menos en el año 51-52 durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y como os he dicho, surgieron problemas en la iglesia. Corinto era una ciudad con muchos problemas sociales, una ciudad entregada a la idolatría y la inmoralidad, y los miembros de la iglesia venían de ese trasfondo, con ese bagaje de su pasado, pero Pablo tenía una actitud muy pastoral para con ellos. Pero entraron en la iglesia algunas personas que eran, los llaman, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y ellos empezaron a atacar la enseñanza de Pablo en la iglesia, socavar su autoridad, poner en duda que Dios le había llamado, poner en duda sus dones, poner en duda su llamado. Y tristemente, muchos de los corintios prestaron atención a estos falsos maestros y quedaron muy impresionados con ellos, porque ellos se jactaban de sus experiencias místicas y eran personas con dones extraordinarios y con personalidades muy carismáticas, y ganaron la confianza de los corintios. Entonces Pablo hizo un viaje primero a Corinto para enfrentar la situación, y lo llama su visita dolorosa a la iglesia, porque no fue bien.
Pablo volvió más preocupado que nunca por la situación de la iglesia y estaba pensando en visitar otra vez, pero en vez de visitar les envió una carta, que en 2 Corintios se llama una carta severa. Y en esa carta les llama al arrepentimiento. Y él desenmascara a esos farsantes y llama a los corintios al arrepentimiento. Y después quedó retorciéndose las manos porque no sabía cómo iban a reaccionar a esa carta. Pero luego llegan noticias de Tito, su compañero, que esa carta llegó a su corazón. Y él está tan contento, pero Tito dice, pero aún hay problemas. No todos están libres de la influencia de esos falsos maestros. Pero sí, ha habido un gran arrepentimiento por parte de la mayoría, que ahora se dan cuenta de su error y de hecho el hombre que ha provocado esa ruptura contigo, uno de los principales, ellos le han disciplinado y entonces él está arrepentido también. Este es el trasfondo que tenemos que entender de 2 Corintios. Todo este problema con las personas poniendo en duda la autoridad de Pablo, su apostolado. Entonces, lo que hace Pablo en esta epístola, él entiende que tiene que corregir las malas ideas que ellos tienen sobre el liderazgo cristiano. ¿Por qué han sido seducidos por esos falsos apóstoles? Es que no tienen un concepto claro de lo que es un líder cristiano, de lo que son los rasgos de un líder cristiano. Y hermanos, hoy en día existe el mismo problema, porque en muchas iglesias, pensamos por ejemplo en este movimiento de las iglesias de la prosperidad, que están siempre proclamando solamente Dios quiere que tengas buena salud y riqueza, y nunca hablan de la cruz, nunca hablan del arrepentimiento, nunca hablan de la reconciliación con Dios. Entonces, pero la gente cree y traga todas sus mentiras. ¿Por qué? Porque no saben qué buscar en un líder cristiano. Entonces, lo que hace Pablo en esta carta es, él va a usar su ejemplo personal de instruir a los corintios de forma muy sutil, pero instruir a ellos en cuanto a los rasgos de un verdadero ministro de Dios. Y dedica los primeros 7 capítulos de 1 Corintios de hablar sobre los rasgos de un verdadero ministro de Dios, un hombre de Dios de verdad, un hombre llamado por el Señor para predicar el Evangelio. Y luego les va a animar a la generosidad, porque sabemos que los hermanos en Jerusalén estaban pasando problemas muy graves y estaban en pobreza. Entonces Pablo tenía a los hermanos de Jerusalén en su corazón. Entonces él empezó a recolectar, digamos, una ofrenda de parte de las iglesias. Entonces en los capítulos 8 y 9 anima a los corintios a participar en esta ofrenda. Y en esos capítulos aprendemos acerca de los principios de dar. ¿Qué es el don de dar? ¿En qué espíritu debemos dar? ¿Cuáles son los principios que deberían gobernar nuestra práctica de ofrendar? ¿Y cuáles son las promesas de Dios a los que ofrendan de forma correcta? Y finalmente, en los capítulos 10 al 13, Pablo se dirige a aquellos que todavía estaban causando problemas en la iglesia de Corinto y tratando de socavar su autoridad en la iglesia, de digamos, difamar su nombre, su buena reputación y su ministerio. Y en estos últimos 4 capítulos, él se pone muy serio. Y él básicamente les da un ultimátum. Y les dice que no pueden cojear con las opiniones. Como iglesia tienen que decidir si él es un apóstol de Cristo o no. Y que tienen que tratar con los que son rebeldes.
Entonces, él no ha ido a Corinto todavía, pero está pensando en ir a Corinto. Y en estos capítulos apela a ellos para corregir la situación, para que él no tenga que tomar medidas severas cuando esté con ellos. ¿Qué clase de medidas severas? Pues tener en cuenta, era un apóstol. Entonces, él tenía la autoridad para decirles, tenéis que echar fuera de la comunión a esas personas. Él no quiere hacer eso. No quiere hacer eso. Entonces está apelando, pero está dejando bien claro que la iglesia tiene que tomar una postura firme. Así que, si ves este bosquejo, yo voy a seguir más o menos el bosquejo de Warren Wiersbe. Es un buen maestro de la Biblia de los Estados Unidos. Y básicamente él dice que se puede reducir toda esta carta a tres verbos. Explicar, animar, imponer. Primero, Pablo explica su ministerio, capítulos 1 a 7. Y explica los rasgos de su ministerio. ¿Cómo ve él su ministerio como un ministro de Dios? Y ves que hay 5 características que él destaca de su ministerio. Lo ve como un ministerio triunfal, un ministerio glorioso, un ministerio sincero, un ministerio esperanzador y amoroso. Y vamos a considerar estas características. Luego anima a la generosidad, poniendo delante de ellos el ejemplo de Cristo, el más generoso de todos, nuestro Señor que se entregó a sí mismo. Es nuestro modelo. Y finalmente impone su autoridad. Lo hace con amor, por amor a ellos. Vamos a comenzar pues, considerando primero los primeros 7 capítulos en los que él da ese cuadro de su propio ministerio. Y describe su ministerio en primer lugar como triunfante. Voy a leer a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Pablo va a usar mucho en esta epístola la palabra consolar y consolación. De hecho, se podría llamar, según de Corintios, la epístola de la consolación. Y va a mostrar el vínculo que hay entre la consolación y el sufrimiento. Porque una de las marcas de un verdadero ministro de Dios es que conoce el sufrimiento. Pablo conoció mucho sufrimiento en su ministerio por diversas causas. En este capítulo, este primer capítulo, habla de algunas de las causas de su sufrimiento. Primero habla de pruebas y aflicciones diversas que él ha pasado en general. Y lo que Pablo quiere que sus lectores comprendan es que él no ve el sufrimiento como una maldición de Dios. Él entiende que el sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa para moldear a sus siervos. Porque cuanto mayor el sufrimiento que experimentamos y aceptamos como de la mano del Señor, más consolación recibimos del Señor y más consolación tenemos para dar a otros que están sufriendo. Entonces, él quiere que los corintios comprendan que una de las marcas de un verdadero ministro es que es alguien que tiene la actitud correcta hacia el sufrimiento. Pensad en muchos de los farsantes de nuestro día que dicen: Dios, siempre que tú estés siempre feliz, siempre disfrutando de prosperidad y salud y que nunca pases ningún mal. Pues
yo creo que Pablo diría, esas personas no están demostrando un conocimiento del propósito de Dios en el sufrimiento. Dios a veces nos hace pasar por las aguas profundas. Y Pablo más tarde en esta epístola va a hablar de los muchos sufrimientos que pasó. Por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a las personas que iban a llegar a la fe. Él estaba dispuesto a sufrir un montón de cosas. Y voy a pausar ahora y pasar al capítulo 11 brevemente para hablar de algunos de estos sufrimientos que tenemos, que él menciona. Dice a partir del versículo 23, está haciendo una comparación entre su propia vida y la vida de esos farsantes que estaban atacándolo y que estaban diciendo mentiras acerca de él. Él dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. A él no le gusta hablar de sí mismo, pero se veía obligado a hablar de sí mismo por los ataques. Las personas estaban atacando su carácter. Y él odia hablar de sí mismo. No está en el ministerio para jactarse de sus logros, para hablar de él mismo. Él solo quiere hablar de Cristo. Pero es precisamente porque valora el Evangelio de Cristo que tiene que defenderse como ministro de Cristo. Porque un ataque contra él es un ataque contra el Evangelio que predicaba. Por eso se defiende, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Piensa en eso. 5 veces 40 azotes. Eso es muy fuerte. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahí ves la gran diferencia entre un farsante y un verdadero ministro de Dios. Porque los farsantes de hoy dicen, mira mi mansión, mira cómo Dios me ha bendecido con millones de euros, todas las cosas que me ha dado, mira todo eso, tú también lo puedes tener, si me das dinero. Eso es como hablan ellos. Pablo dice, mira cuán débil soy. Mira cómo el Señor ha triunfado en mi ministerio. Entonces, él ve su ministerio en primer lugar como un ministerio triunfante, pero el triunfo no es de él. El triunfo es del Señor en él. O sea, el Señor, dejándole pasar por esos sufrimientos, le hizo sentir su absoluta dependencia de Dios para sostenerlo. Y él básicamente dice eso, dice que estaba en peligros mortales en muchas ocasiones. Vamos a volver al primer capítulo. Dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué le dejó pasar por esos sufrimientos Dios? Para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, Dios quería reproducir en Pablo el carácter de Jesucristo. Y sabéis una cosa, para producir en nosotros el carácter de Cristo, tiene que llevarnos no por el camino dorado con joyas, sino por el camino que lleva a la cruz. O sea, tenemos que seguir las pisadas de Cristo, dispuestos a sufrir por causa de la justicia y por causa del Evangelio. Y eso es lo que Pablo tenía, un espíritu dispuesto. Pero él sabía muy bien que no podría haber soportado las cosas que él soportó si no fuera por el poder de Dios obrando en él. Así que no fuera él, fue Dios en él que le hizo triunfar. Y esa es la primera característica de su ministerio. Fue un ministerio triunfante. Otra fuente de dolor en su vida, además de las aflicciones, además de las amenazas de muerte que enfrentaba continuamente, fueron las falsas acusaciones y las percepciones erróneas acerca de su persona. Y esto vemos en el capítulo 2, cuando habla de cómo algunos cuestionaban también el final del capítulo 1, algunos cuestionaban el carácter de Pablo y la fiabilidad de Pablo, porque él había dicho a los corintios que iba a ir a visitarlos y no fue todavía. Entonces los falsos maestros entonces señalaban su falta de ir y decían, ¿ves? No puedes contar con él. Él no cumple con su palabra. Y él les explica, no entienden. Fue por vosotros que no fui a vosotros, porque no quería repetir esa visita dolorosa. Quería ver cómo respondiste a mi carta, porque yo sabía que no sería bueno que yo fuera y que hubiera una repetición de lo de antes. Entonces fue para que yo no me entristeciera y que vosotros tampoco entristecierais. Por eso no fui a veros, pero no por falta de amor, no por falta de fiabilidad, no por falta de cumplir con mi palabra. Como dice aquí, dice en el versículo 17 del capítulo 1, dice, así que al proponerme esto, que quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque al Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Está diciendo, yo voy a cumplir con mi palabra a vosotros. Si no he ido todavía, eso no quiere decir que no voy a ir a veros. No he ido a veros todavía por una buena razón. Así que no escuchéis a esos farsantes que están tratando de usar cualquier cosa que haga como excusa para atacarme. Entonces, esto es lo que dice el primero, pero aún así, yo sé que Dios está triunfando. A pesar de mi debilidad, en mi sufrimiento, Dios va a tener la última palabra. Por eso lo ve como un ministerio triunfante. Pero en segundo lugar, ve su ministerio como un ministerio glorioso. ¿Por qué? Porque es un ministro del nuevo pacto. Y en el versículo 3, el capítulo 3, empieza a hablar. Bueno, voy a empezar en finales del capítulo 2, cuando habla de triunfantes en Cristo. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fijaos en esta pregunta. ¿Quién es suficiente? Esa es la pregunta central de esta epístola. Y lo que Pablo está diciendo en toda esta epístola, ninguno es suficiente en sí mismo. Yo no soy suficiente en sí mismo. Yo sé que cuando predico el Evangelio, algunas personas van a recibir a Cristo y ser salvos, pero algunos van a cerrar sus corazones y endurecerse contra las buenas nuevas y perderse. Y es abrumador para mí. Dios me está usando como instrumento en la salvación de algunos y en el endurecimiento y perdición de otros. Es demasiado para mí. Yo no soy suficiente para esto. ¿Quién es suficiente? Y la respuesta es, en nosotros mismos, ninguno es suficiente. Pero nuestro suficiente está en Cristo. Es Cristo que nos hace triunfar. Y como ministro del nuevo pacto, tenía muy buena razón para esperar ver cosas buenas, por el carácter del nuevo pacto que Dios ha establecido en Cristo. Y en este capítulo 3, Él hace una comparación entre el antiguo pacto, que fue el pacto que Dios estableció con Israel en el monte Sinaí, y el nuevo pacto que Dios ha establecido en el Calvario. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿os acordáis de lo que pasó en el momento cuando Él derramó su sangre? El velo del templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Dios estaba poniendo fin a aquel primer pacto. ¿Y cuál es la diferencia? Dice Pablo en capítulo 3, los dos pactos vienen con gloria, pero la gloria del nuevo excede la gloria del antiguo. ¿Por qué? La gloria del antiguo era una gloria externa solamente y temporal, pasajera. Con Israel, según la carne, con los judíos, Dios hizo un pacto en el monte Sinaí y reveló a ellos su ley. Les dio los 10 mandamientos. Pero hay que fijar en dos cosas. Primero, ¿cómo administró a ellos esa ley? En tablas de piedra. Tablas de piedra, algo externo. Dios les dijo en los 10 mandamientos cómo debían vivir. Y todo lo que dijo fue santo, correcto, bueno. El problema es que una tabla de piedra no puede cambiar un corazón de piedra. Y la Biblia dice que el hombre natural tiene corazón de piedra. Entonces, si tú vas a una persona carnal, está en la carne con corazón de piedra y dice, debes vivir así, debes amar a Dios solamente, no adorar a los ídolos, deberías no blasfemar, no deberías cometer idolatría, deberías honrar a tus padres, deberías guardar el día de reposo, amar al prójimo como a ti mismo, deberías honrar la verdad y no mentir, y no cometer adulterio, y no robar, y no codiciar. Todo lo que estás diciendo es bueno. El problema es que la naturaleza humana es carnal. Y tablas de piedra nunca van a cambiar el corazón de un hombre. Por eso Cristo tuvo que venir siendo perfecto y con corazón purísimo. Él sí guardó la ley personalmente. En nuestro lugar, cumplió la ley en nuestro lugar, sufrió la maldición de la ley en la cruz, el castigo que merecen los transgresores, lo sufrió en la cruz, a fin de que Dios pudiera hacer algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo? Enviar el Espíritu Santo para transformar el corazón y escribir la ley de Dios no en tablas de piedra, sino en tablas carnales, tablas de carne del corazón. Y eso es lo que pasa cuando, ahora que Cristo ha cumplido la ley, ha ganado la salvación para todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, Dios derrama en nuestros corazones su amor. Nos da el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos transforma por dentro.
Y Pablo dice, yo sé, cuando yo estoy predicando, que no soy como Moisés, ¿no? Simplemente entregando tablas de piedra a la gente. Y sabéis que Moisés, en la presencia de Dios, su rostro brillaba y la gente se asustaba y él tenía que cubrir el rostro con un velo. Pero esa gloria en su rostro era una gloria pasajera que se desvanecía. Y Pablo dice, esta es una profecía del carácter pasajero del antiguo pacto. El nuevo pacto es eterno. El nuevo pacto, Dios ahora está derramando su espíritu sobre toda carne, para que cuando yo predico el evangelio, algunos van a recibir este mensaje y Dios va a ir transformándoles por dentro. Es un ministerio de vida y no de muerte. Entonces hace este contraste entre el antiguo y el nuevo. Y dice, la gloria de este pacto es una gloria duradera, es una gloria eterna, así que tengo un ministerio glorioso. Entonces, lo que hemos visto es que un verdadero ministro experimenta un ministerio triunfante porque Dios está triunfando a través de todos los contratiempos, los sufrimientos, los padecimientos que experimenta. Dios anula lo malo para obrar cosas buenas en su ministro, para hacerle más paciente, para darle consuelo que él puede transmitir a otros. También le da un ministerio glorioso. Un siervo de Dios entiende que es una cosa gloriosa proclamar a Cristo, porque Dios va a hacer milagros en la vida de la gente proclamando a Cristo. Y eso nos lleva a la tercera característica de su ministerio, que es un ministerio sincero. Y lo que Pablo quiere decir en el capítulo 4 es esto. Dado el carácter sobrenatural del nuevo pacto, yo no tengo que depender de medios carnales para que la gente me escuche o para ganar una multitud de seguidores. También es otra cosa que hacen los farsantes. Ellos van a hacer cosas para tratar de manipular a la gente en convertirse en sus seguidores. Pablo habla en otra epístola de dar cosquillas a su oído, decirles solamente lo que quieren escuchar. Nunca reprender, nunca hablar del pecado, nunca hablar del arrepentimiento, nunca llamar a la obediencia. Simplemente decir Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y nada más. Y Pablo dice, yo no, porque yo tengo tanta confianza en el Evangelio que ha sido revelado, yo voy a proclamarlo exactamente como está. Todo. Por eso dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto, un ministerio glorioso y sobrenatural que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que mi propósito como ministro del nuevo evangelio, del nuevo pacto, es ser fiel. Fiel a Dios, fiel al mensaje que se me ha encomendado, voy a proclamarlo sin editarlo, sin diluirlo, sin pervertirlo, voy a decir exactamente lo que Dios ha dicho y Dios va a hacer los milagros. Y Él va a triunfar en mi vida, va a triunfar en extender su reino y va a ser todo glorioso. Entonces, es la confianza que Él tiene en el carácter glorioso del nuevo pacto y su carácter sobrenatural lo que le capacita para renunciar trucos. Yo he escuchado y creo que personalmente creo que es un error. Decir, por ejemplo, intentar, y eso ha pasado a veces en las iglesias, ¿no? Poner un anuncio, si venís el domingo vamos a regalar un televisor a alguien. Y entonces, eso es usar algo carnal para atraer a la gente. No debemos hacer estas cosas.
Debemos confiar en un Dios soberano que va a atraer a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les conozco y me siguen. Entonces es esta confianza que nos va a ayudar a desechar la falta de honestidad, ser fieles al mensaje. Y por eso Pablo dice, esta confianza que tiene le hace sincero en su ministerio, le hace un hombre de integridad y infunde en él dos actitudes. Él no se desalienta. No se desalienta. Como él dice, no desmayamos. Ahora, podríamos pensar, si una persona es tan íntegra, tan fiel a la palabra, ¿por qué no quieren escuchar su mensaje todo el mundo? ¿No está todo el mundo buscando un ministerio así? Y Pablo dice, no. El problema es que aunque él está siendo íntegro y fiel al mensaje, pero tiene un opositor, que es Satanás. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, él reconoce que hay un enemigo de las almas de los seres humanos, y por eso, cuando predica, él entiende que Dios tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Piensa en el primer día de la creación. Toda la tierra envuelta en una oscuridad profundísima. Pero cuando Dios dijo que sea la luz, entonces había iluminación. Esto es lo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones, para que entendamos el mensaje. Eso es lo que había pasado en la vida de Pablo. Él entendía que eso tenía que pasar en la vida de sus oyentes, así que por eso no usó medios poco éticos para ganar a la gente. Eso no sirve para nada. Dios tiene que obrar. Su papel es predicar fielmente. Y como él tiene esta gran confianza en Dios, eso le da a su ministerio otra característica, la quinta característica. Hemos visto que es un ministerio triunfante, un ministerio glorioso, un ministerio, a ver, ¿cuáles son? Sincero. Y la cuarta característica, Esperanzado. esto es entonces, ahí vamos. Es un ministerio esperanzado, ¿no? ¿O se dice esperanzado? Esperanzador. Y ahora empieza a hablar de la esperanza. Otra característica de un ministro verdadero del Señor es que es un hombre con esperanza. La esperanza es una virtud cristiana. ¿Qué es la esperanza? Alguien ha dicho que la esperanza es una expectativa unida a un deseo. O sea, tú esperas que algo va a pasar y deseas ese algo, ¿no? Curiosamente, la desesperanza es todo lo contrario. Es una expectativa unido a un temor. Tú esperas que algo terrible que va a pasar. Pero cuando tú deseas lo que esperas que va a pasar, entonces tienes esperanza. ¿Y qué es lo que Pablo sabía? Él sabía que él corría todos los días peligro de muerte. Tenía a judíos y a gentiles siempre a sus talones, ¿no? Tratando de pillarlo, de destruirlo, y él sabía que podía morir en cualquier momento. Pero dice, mira, yo sé que lo que pase con mi cuerpo, al final no importa. Porque aunque este cuerpo fuera destruido, yo tengo una casa en el cielo permanente. Entonces él habla de esta
esperanza que tiene. En el capítulo 5 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando habla de la morada terrestre, creo que la referencia es a su cuerpo mortal. Y lo compara a una tienda, un tabernáculo como el tabernáculo en el desierto, era una morada temporal. De hecho, llevaban este tabernáculo de lugar a lugar, porque era una tienda, básicamente, algo temporal. Pero dice que, y esta morada que tenemos ahora va a ser destruida. Él habla también, dice que tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro. Piensa en un vaso de barro, que es más frágil que un vaso de barro. Y nuestros cuerpos son así, son vasos de barro. Estamos hechos del polvo y vamos a volver al polvo. Pero Pablo tenía esta esperanza y aprendemos mucho de los primeros 10 versículos del capítulo 5 sobre la esperanza cristiana. Aprendemos, por ejemplo, que nuestro fin, o lo que estamos esperando, no es simplemente ser un espíritu flotando para la eternidad en el aire. Porque dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que está diciendo es que esta tienda se va a descomponerse, o sea, se va a descomponer, pero tenemos una casa permanente, y creo que la referencia es al cuerpo eterno, el cuerpo de la resurrección. Sabemos que cuando morimos, nuestros espíritus estarán con Cristo. Pero esto no es el estado final. Eso es lo que se llama el estado intermedio. Y la esperanza del creyente no es simplemente morir y que su cuerpo desaparezca para siempre, no. Está esperando el día de la resurrección, cuando Dios le va a dar un cuerpo eterno. Pero la confianza de Pablo es esta: pase lo que pase con esta tienda, yo estaré con Cristo. Yo estaré con Cristo en espíritu cuando muera, y estaré con Cristo en el día final cuando me dé mi casa eterna, mi cuerpo de la resurrección. Entonces, esta esperanza infunde en él dos cosas: un gran deseo de serle fiel a Dios en todo, de andar en el temor de Dios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, él sabe que viene por delante un día de juicio final. Entonces, por un lado, en cuanto a su propia vida, él quiere estar bien preparado para ese día, viviendo fielmente para Dios aquí en la tierra. Porque también la Biblia dice que Dios va a galardonar a sus siervos fieles. Entonces Pablo quiere vivir fielmente, pero también esta conciencia de la realidad del juicio futuro infunde en su corazón un gran anhelo de evangelizar, de enseñar a los hombres acerca de Cristo, para que ellos también puedan estar preparados. Y puedes leer la última parte del capítulo 5 que habla de esto, ¿no? De que él se ve como un embajador de Cristo. Cristo ha muerto para reconciliar al mundo con Dios, pero a cada uno tiene que darse cuenta de su necesidad del Señor, arrepentirse y recibir esta reconciliación, este don ofrecido. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, todos los pueblos de la tierra. El plan de Dios para la salvación abarca a todos los pueblos, las naciones, las lenguas. De modo que Pablo dice, yo ni me fijo
en lo externo de la persona. Si estoy hablando con alguien, no me fijo de que si es, de qué raza es, de qué lengua, da igual, porque el plan de Dios es un plan mundial. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es la palabra de reconciliación? Es anunciar que hay reconciliación con Dios en Cristo. Cristo ya ha hecho todo, para ponernos en buena relación con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo nos reconciliamos? Recibiendo la reconciliación que Él ha conseguido ya. ¿Cómo? Por la fe en Él. Quien sea que confíe en Él, ya está reconciliado con Dios. Porque eso fue ya conseguido por Cristo. Pero nos toca creer, nos toca recibir por la fe lo que nos es ofrecido en el Evangelio. Así que Pablo habla de su ministerio como un ministerio de esperanza, y luego en el capítulo 6 habla de su ministerio como un ministerio de amor, de que por amor a Cristo Él estaba dispuesto a sufrir muchas cosas, y no voy a entrar en detalle. Puedes leer el capítulo 6, todas las cosas. Él otra vez habla de las cosas que Él estaba dispuesto a padecer por amor a Cristo, por amor a los que se van a salvar. Dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Él tenía amor por las personas a quienes Él predicaba el Evangelio. Y hablando del amor, Él luego en el capítulo 7 expresa su gran regocijo por haber oído de su arrepentimiento. Y menciona la noticia que ha traído Tito, de que ellos han respondido bien a la carta severa y han expresado su arrepentimiento, y él dice, por el amor que os tengo, me regocijo en gran manera. O sea, un ministro verdadero de Dios no puede ser indiferente a si la gente recibe o no recibe la verdad. Si le da igual. O sea, su actitud es, yo voy a predicar, si algunos lo quieren recibir, bien, si no, bien, a mí no me importa. Este hombre no es llamado por Dios. Un siervo de Dios tiene que ser impulsado por el amor y por el deseo de ver a las personas andando bien con Cristo. Y cuando se desvían del Evangelio, se preocupa, y cuando están encaminándose bien conforme al Evangelio, se regocija. Esto es como el amor responde. Y hablando del amor, eso le lleva entonces a decir a los corintios, ¿y sabéis una cosa? ¿Sabéis cómo vosotros podéis mostrar amor a vuestros hermanos? Ofrendando. Y luego habla en los capítulos 8 y 9 de esta ofrenda para con los cristianos en Jerusalén. Y los exhorta, pero es interesante porque dice en este pasaje, primero pone delante de ellos el ejemplo de los macedonios. Y dice, los macedonios, los de Macedonia, a pesar de su pobreza, ellos primero se dieron a sí mismos a Dios. Dijeron, Señor, somos tus siervos, queremos servirte, y luego ofrendaron. Y coloca a los macedonios como ejemplares, como modelos de amor cristiano. Y luego dice, yo no os voy a mandar. Esta ofrenda es una oportunidad que tenéis de expresar vuestra fe en el Señor. Entonces, el principio que Él quiere enseñarles es el principio de dar como fruto de la gracia de Dios.
Por eso Él nos dice, yo os mando que deis a esta ofrenda. Y deberéis dar este porcentaje de vuestros ingresos para esta ofrenda. Deberíais dar por lo menos esta cantidad en tal fecha. Dice, mira, os quiero recordar lo que Cristo ha hecho por vosotros. Y la gran generosidad de la que vosotros os habéis beneficiado. Él siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a vosotros. Y tenéis como creyentes el inmenso privilegio de reflejar el carácter de tu Señor. El Señor que te ha salvado por su generosidad a ti. Ahora tienes la oportunidad de seguir sus pisadas y mostrar esa clase de generosidad a vuestros hermanos. Entonces habla en el capítulo 8 sobre estos principios de ofrendar, y también en el capítulo 9, no voy a entrar porque veo que tengo poco tiempo que me queda, te voy a pasar ahora a los capítulos 10 al 13, la última parte de la epístola, cuando Pablo se vuelve ahora más serio, diciendo que él sí va a cumplir su promesa y él sí va a ir a Corinto, pero no quiere ir ahí para repetir la visita dolorosa, no quiere tener que tomar medidas severas para tratar con estos rebeldes que están maldiciendo a él, que están difamando a él, tratando de socavar su influencia en la iglesia. Así que dice, vosotros, los corintios, vosotros tenéis que tratar con estas personas. Y en estos capítulos él suplica a las personas de que cuando él esté con ellos, que no tenga que tomar medidas severas para tratar con nadie. Y él responde, él ve la necesidad de responder a sus detractores. Ellos decían cosas que, como por ejemplo, bueno, las cartas de Pablo suenan muy fuertes y potentes, pero él mismo es despreciable, no tiene un aspecto físico imponente, es muy débil, no tiene una personalidad muy carismática, no tiene grandes dones retóricos, etc. Y él decía, mira, yo no he mostrado mi poder como apóstol de forma negativa. Dios no me ha dado esa autoridad para usar para destruir, sino para edificar. Pero él sí tenía autoridad. Es curioso, ¿no? Porque nunca dice exactamente lo que podría hacer. Casi parece como una amenaza aquí. La amenaza de que él sí como apóstol tiene la autoridad de tomar medidas, quizá para excomulgar a estos rebeldes de la iglesia, o quién sabe, yo pienso en lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero lo que está claro es que Pablo quiere decirles que él no quiere tomar medidas graves. Él quiere, entonces señala el error de ellos. Ellos estaban gloriándose en sí mismos. Y él dice, yo no lo voy a hacer. Pero luego, él sí habla de su ministerio, porque tiene que defenderse. Como he dicho antes, para defender el evangelio que predicaba, tenía que defender la integridad de su ministerio. Y por eso habla de sus sufrimientos. Y como ellos se jactaban de sus sueños y visiones y experiencias místicas, Pablo dice, yo también puedo hablar de esto. Dice, yo conozco a un hombre, él dice esto en el capítulo 12, dice, yo conozco a un hombre en Cristo, versículo 2, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Bueno, yo creo que la Biblia habla del cielo de la atmósfera, donde están las nubes, etc. Y luego más allá, el cielo astral,
donde están los astros, las galaxias, etc. Aunque en aquel entonces no entendían lo de galaxias, solamente veían las estrellas. Y más allá es el tercer cielo, que es la mismísima presencia de Dios, o sea, el trono de Dios. Y Pablo se encontró en este lugar celestial y dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó, pero no habla en primera persona, habla en tercera persona, como expresión de su humildad. Ha sido tan abrumador su experiencia de que quizá no se siente digno de hablar en primera persona. Dice, yo conozco a un hombre a quien esto le pasó. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Entonces es como, sí está hablando de sí mismo, pero lo está haciendo sin hablar de sí mismo, porque no quiere jactarse. Y dice, y luego dice, lo que el Señor me reveló fue tan glorioso y tan maravilloso, yo he recibido tantas revelaciones de Él, que la única manera de mantenerme humilde fue darme un aguijón. Y entonces él dice que habla luego de este aguijón, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una aflicción. Quizá habla en algunos pasajes de un problema que tenía con los ojos, pero algún problema en su ser corporal probablemente que era causa de mucha molestia. Y dice, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, una y otra vez vuelve al mismo tema. La marca de un siervo de Dios no es una abundancia de cosas externas y propias de Él sobre las que Él puede jactarse, en las que pueda gloriarse. La marca de un siervo de Dios es el reconocimiento de su propia debilidad y total dependencia de la gracia de Dios para sostenerlo fielmente en el camino del Evangelio. Para vivir el Evangelio y para proclamar el Evangelio tal como nos ha sido revelado en la palabra. Así que, con todo esto dicho, Pablo en el último capítulo menciona otra vez su visita anticipada. Él da una última advertencia a los impenitentes sobre lo que podría pasar cuando Él llegue. Dice en el versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Con esta última advertencia le está diciendo a estos que están constantemente cuestionando su apostolado y atacando sus enseñanzas, está diciendo, deberíais examinaros para ver si realmente habéis nacido de nuevo.
Porque si yo soy un apóstol de Cristo, oponeros a mí, realmente estáis oponiéndoos al Señor. Y por eso, Él dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, a Pablo no le importa parecer débil. Prefiere parecer débil, no quiere tener que ir ahí y mostrarse poderoso en severidad. Quiere ser tierno con ellos, quiere ser manso. Y por eso dice que ya no pueden cojear con dos opiniones. Dice que tenéis que poner en orden vuestra casa. Si soy apóstol de Cristo, tenéis que reconocerlo y no prestar oído a los que intenten negar mi autoridad como apóstol. Y si soy farsante, entonces tenéis que decirlo y echarme a mí. Pero lo que no podéis hacer es andar con dos opiniones. Tenéis que poner en buen orden vuestra casa. Y con esto les da un último saludo, les anima a no tener disensiones, a no tener facciones, disputas, contiendas entre ellos, más bien que se saluden afectuosamente con un ósculo santo, un beso en la mejilla, como hacemos aquí en España. y les envía saludos de los hermanos de Macedonia y de esta. Y termina con esta bendición tan maravillosa, que es una bendición claramente trinitaria del Dios Trino. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Dice, voy a leer los últimos 4 versículos. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Ahí ves otra vez la palabra consolar. Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.